Lo que vamos a ver es el modelo económico. O sea, un modelo económico es una serie de creencias o de principios o de postulados que permiten entender una realidad compleja. ¿Sí? Los modelos se utilizan en la ciencia justamente para eso. Hay una problemática que uno quiere resolver, y esa problemática suele ser bastante compleja, por lo tanto, se requiere de una simplificación a los efectos didácticos o los efectos de una comprensión. Lo primero que deberíamos comprender es que un modelo no es la realidad. El modelo es una simplificación de la realidad. Entonces, como es una simplificación, el que generó el modelo, de alguna forma, deja de lado algunas variables, algunos elementos que en su criterio no son totalmente relevantes o no son importantes. Es decir, la construcción de un modelo lo que está previendo es que ya va a haber algún tipo de sesgo en cuanto a que es un filtro de la percepción de la realidad de quien está haciendo el modelo. En los modelos tenemos dos tipos posibles de errores. Un error sería en el caso de que el modelo tenga variables de más, es decir, que tenga variables que no tienen demasiada representatividad respecto del fenómeno estudiado. Ese sería un error de tipo 1, que es un error en cuanto a la economicidad del modelo, porque en definitiva, si yo agrego una variable que no es relevante, estoy aumentando el costo del modelo sin tener una compensación acorde. El otro posible error es que no incluya dentro del modelo variables que son importantes para explicar la realidad o explicar el fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos posibilidades. Que yo tenga un error tipo 1, más variables de las que necesito para explicar eficientemente una realidad, el modelo tendría una sobrecosto, una sobrecarga, y error de tipo 2, en donde el modelo no contribuye en forma eficiente porque le falta una variable que explica, que es relevante y que explica una parte importante de la realidad que pretende representar. Teniendo en cuenta esto, entonces largamos en lo que sería el modelo económico básico, que consta de un diagrama muy similar a este que estamos viendo en la pantalla. Es decir, un esquema que seguramente ustedes han estudiado cuando estudiaron principios de economía. Entonces, en esta representación lo que tenemos es del lado izquierdo lo que denominamos factores de producción. Esos factores de producción, según la teoría, son 3, tierra, capital y trabajo, que se combinan en distinto porcentaje y mediante un proceso de transformación podemos obtener productos. En este proceso lleva una determinada cantidad de tiempo y a esto lo llamamos proceso productivo o ciclo económico, pongan el nombre que quieran, pero conceptualmente es el tiempo que yo tardo en reunir esos factores de producción, generar la transformación y lograr un producto. Ahora, bien, la pregunta acá, y por lo menos fue la pregunta que yo me hice cuando estudiaba economía, era, bueno, ¿por qué los factores de producción son 3
y por qué son esos. ¿Sí? Y esta es una pregunta que no es trivial, como decimos los economistas, sino que tiene una razón de ser. Esa razón de ser tiene que ver con la propia generación de ciencia. O sea, la ciencia lo que hace es generalmente tratar de reducir esa problemática que tiene bajo estudio, buscar las variables relevantes, utilizarlas mediante alguna teoría. O sea, en el momento en que yo elijo, defino o decido que algunas variables son relevantes, son representativas y que tengo que utilizarlas para explicar una problemática que está bajo estudio, en definitiva, lo que estoy haciendo es aplicar una teoría. Esa teoría requiere de ciertos postulados básicos, o al menos ciertas creencias, o una determinada visión de la realidad. Y la ciencia funciona de esta forma. Yo aplico una teoría, aquellos que son expertos en la materia opinan sobre esa teoría, y cuando los expertos más o menos concuerdan respecto de que el modelo generado o esa teoría o esta discusión es valedera, ahí tenemos una definición científica o una verdad que no es permanente en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, o porque el contexto cambia, o porque esa teoría puede ser refutada. O sea, en términos de Karl Popper, un epistemólogo bastante conocido, bastante famoso, él habla de la refutación constante. Es decir, el conocimiento científico está siempre sujeto a una refutación, es decir, está constantemente poniéndose a prueba para ver si puede resolver todas las preguntas que puedan surgir. Y si hay una concepción superadora, o hay una teoría nueva, que es más abarcativa o es más explicativa, generalmente en la ciencia no se tacha ni se tira a la basura lo ya conocido, sino que se mantiene a través del tiempo, con lo cual se genera una suerte de visión acumulativa respecto de los saberes, en los cuales yo le estoy agregando distintos conocimientos asociados. Entonces, este esquema que vemos aquí con factores de producción, donde hay un proceso de transformación y obtengo un producto, muestra esto, una suerte de evolución en el pensamiento económico. ¿Sí? Y esta es la razón por la cual los factores de producción son 3 y son esos que están ahí. Porque el factor tierra, de repente, está asociado con la doctrina fisiocrática. Los fisiócratas, que vinieron después de los mercantilistas, lo que opinaban era que el factor tierra era el que realmente generaba rentabilidad. Es decir, si yo quería tener un proceso productivo generador de riqueza, lo que debía hacer era tener tierra. ¿Por qué? Porque el producto de la tierra, el fruto de la tierra, era realmente lo que generaba valor económico. Entonces, dentro de esta concepción, si una comarca, un reino, un pueblo, una nación, lo que fuese, quería ser rica o quería que su población aumentara los niveles de riqueza, lo que tenía que hacer era tener mayor cantidad de tierra. Bueno, en el momento en que existían los fisiócratas, esta idea, como pueden ver, trae algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque la tierra era en aquel momento un elemento limitado en cuanto a su cantidad, o por lo menos la cantidad conocida.
Ahora, si yo creo que la tierra es un factor de producción que genera mayores niveles de riqueza, lo que voy a intentar es tener mayor cantidad de territorio. Ahora, ¿esto cómo lo hago? Bueno, si hay territorios por descubrir, territorios no habitados, bueno, trataré de generar algún tipo de exploración para obtener mayor cantidad de territorio. Entonces, no casualmente, en la época de los fisiócratas, habían algunos osados que invertían en mejoras o en tecnología, tecnología de navegación, tecnología de medición, o nuevas tecnologías de transporte, para poder obtener mayor cantidad de tierra. Realmente esto también justificaba la existencia de fuerzas de choque o fuerzas armadas o tecnología agresiva. ¿Por qué? Bueno, porque una forma, y quizás la más fácil, de obtener mayor cantidad de tierra era tomar la tierra de mi vecino. Por lo tanto, si mi vecino no quería entregármela, de alguna forma terminaba teniendo algún tipo de conflicto. Es decir, el factor tierra, fíjense cómo desde una idea, como que la tierra es un factor de producción y dentro de los factores de producción posibles es la más importante, por lo tanto es la relevante, es la que me va a generar una rentabilidad o una utilidad por encima de lo normal. Esta idea despide o genera una serie de decisiones en distintos campos: el campo social, político, económico. Ahora bien, ¿cuál es la contraprestación de esa tierra? La contraprestación de la tierra básicamente eran dos: una era la renta y otra era el peaje. La renta era porque ellos poseían la tierra, los terratenientes, usualmente lo que hacían era una suerte de alquiler. En verdad era un contrato hoy diríamos, un contrato de aparcería, en donde yo la entregaba a los campesinos para que la explotaran, y la explotaban, luego de explotarla, lo que me pagaban era con el fruto generado en la tierra. ¿Sí? Entonces eso genera una cierta renta por el mero hecho de ser dueño de la tierra. Y otra de las formas de enriquecerse mediante la tenencia de tierra era mediante el peaje, ¿no? Si yo tenía un determinado territorio y por él pasaba algún individuo, algún ganado, bueno, tenía que pagarme por haber utilizado mi tierra como lugar de transporte o de paso, o el uso de las aguadas, o el uso del campo para alimentar al ganado. Entonces, ese factor preponderante, ese factor tierra, es el primer factor de producción que mediante esta teoría, mediante esta visión de dónde radica la generación de riqueza, justifica el hecho de que esté en este modelo, en este diagrama. En la época de los fisiócratas, lo que se daba era también la idea de que el Estado no debía meterse en las decisiones privadas. Lo que vamos a ver a través de las clases, como una regla general, es que es muy difícil que un ente superior, como puede llegar a ser el Estado, si uno lo toma como un jugador dentro de los procesos económicos, un jugador importante dentro de los procesos económicos, quizás es el Estado aquel que tiene menor aceptación desde el punto de vista de la toma de decisiones de los que poseen la tierra. Es decir, el producto de la tierra ha sido siempre muy apreciado por aquel que la produce. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad cuando veamos el factor capital, pero básicamente aquel que tiene trabajo sobre la tierra muy difícilmente
quiera generar tomas de decisiones compartidas respecto de qué hacer con ese factor de producción. Es decir, si yo determino qué cosas son las que hay que producir, muy probablemente el tenedor de la tierra o el trabajador o aquel que trabaja la tierra muy difícilmente acate esas órdenes. En general es una producción bastante autónoma. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Una consulta? Bien. Los fisiócratas fueron bastante conocidos, sobre todo en Francia e Inglaterra, y de esta época surgen las primeras nociones de la economía como un sistema integrado. ¿Sí? El primer tratado que toma la economía como un sistema es el Tableau d'Economie, y sobre todo los escritores franceses, Desai, por ejemplo, tratan el tema de la fisiocracia, ¿no? El tema de cómo la tierra puede generar riqueza. Y la idea del laissez-faire, laissez-donner, o sea, de dejar hacer, ¿no? El consejo número 1 era dejar que fuera aquel que trabajaba la tierra quien decidiera qué producir, cómo producir, qué vender, cuándo vender, cuánto vender. ¿Sí? Estas son quizás las preguntas básicas de los procesos productivos, porque aquel que tiene que encarar un proceso productivo, un proceso de transformación, tiene que primariamente plantearse esas preguntas. O sea, ¿cuál es el producto que quiero generar? ¿Sí? ¿Cuál es el factor de producción que genera rentabilidad o riqueza? Bueno, en este caso, en el caso de los fisiócratas, va a ser la tierra. Entonces, ok, tengo este factor de producción. ¿Cuál es el proceso productivo que tengo que encarar para obtener un producto? ¿Qué producto? ¿Cuántas unidades de ese producto estoy dispuesto a realizar? Teniendo en cuenta que a mayor cantidad de producto generado, voy a tener que utilizar mayor cantidad de factores de producción. ¿A qué precio voy a vender el producto generado? Bueno, estas son las preguntas básicas de aquel que tiene que definir qué es lo que va a producir, o aquel que tiene que definir un proceso productivo que espera sea rentable. Vamos a ver que desde el punto de vista político pueden haber distintas posturas respecto de esto, y que esto claramente va a afectar el proceso productivo. Fíjense que esto que estamos analizando es sumamente importante desde el punto de vista del análisis de costos, que todavía no hemos definido y que todavía no hemos ahondado, y esto seguramente lo vamos a hacer en otra reunión. Pero estas preguntas básicas son las que yo tengo que contestar. Vamos a ver que los sistemas de costos apuntan justamente a poder responder esto. ¿Cuál es el costo de producción total? ¿Cuánto es el costo de producción por unidad de producto? ¿Cuál es el precio por unidad de producto? ¿Qué diferencia hay entre el precio por unidad de producto y el costo por unidad de producto? Bueno, de esa diferencia surgirá algún tipo de rentabilidad. Esa diferencia, si es positiva, obtendré una renta, y si es negativa, estaré asistiendo a una pérdida. Entonces, estos conceptos son importantes. Lo que estamos viendo tiene que ver con el análisis formal del proceso productivo, o el análisis
formal de lo que va a ser la ciencia económica. Porque cualquiera de ustedes puede decir, pero que el hombre primitivo no producía, no utilizaba productos de la tierra. Bueno, sin lugar a dudas, la respuesta es que sí, pero no lo planteaba en términos objetivos, o no lo planteaba en cuanto a una materia a ser discutida o razonada. Antiguamente, claramente veían que el obtener productos de la tierra era ciertamente muy beneficioso para la subsistencia humana. O sea, el hombre primitivo, el hombre transhumante, vivía de la recolección, por lo tanto vivía del fruto generado por la tierra, pero no se planteaba en términos de ecuación, no en términos matemáticos, ni en términos gráficos, de cómo funcionaba un sistema económico. No se planteaba una idea de costo y precio, porque claramente no había intercambio. Todo lo que se lograba era para consumo. Podía tener alguna noción de que eran elementos escasos, por lo tanto su valor era importante, y si la supervivencia del individuo, de la familia o del clan era determinante en encontrar o no esos frutos de la tierra, bueno, el valor intrínseco claramente era alto. Pero no había una formalización. Entonces, recién a partir de los fisiócratas ya empieza a haber una idea económica de sistema, de modelo económico, de funcionamiento cíclico, o sistémico, holístico de la economía, y pone en el centro del juego este factor tierra que ellos prevén o determinan como el elemento central generador de riqueza. Bien.